Esta noche seguimos recordando algunas de las mejores historias que han pasado por la nave del misterio, por Cuarto Milenio. Algunas que por lo menos nos han marcado, nos han dejado con preguntas que nunca han podido ser respondidas. Y como es de lógica, empezamos por una de las que más cautivó a nuestro público. Ocurrió en Zaragoza, concretamente en una casa que hasta aquel día de 1934 era una cualquiera, una más. Calle Gascón de Gotor, número 2. Y los vecinos escuchan una voz, una risa o un lamento, dijeron algunos, que poco a poco subía peldaño a peldaño cada una de las escaleras. Da la sensación de que aquello era el preludio, el inicio de un fenómeno que luego se convirtió en algo increíble. ¿Una broma? ¿Quién sabe? Una voz en una hornilla, una voz que era capaz de adivinar hechos, una voz que parecía ver lo que ocurría dentro de esa casa, una voz que al final no se pudo atrapar, y eso que intervinieron jueces, militares, policías e incluso los primeros ingenieros de sonido de la época. Al final, 70 años y misterio. Es por lo tanto cuestión de honor empezar con uno de los primeros expedientes X españoles. Vamos a conocer la historia del duende de Zaragoza. Zaragoza se despertaba en el frío otoño de 1934 con la misma incertidumbre que acompañaba a España en una época convulsa. La guerra civil estaba cerca y la crispación social se hacía latente en las calles. Fue un tiempo oscuro en el que apenas cabía la sonrisa. Sin embargo, a principios de noviembre aconteció un extraño fenómeno que hizo que durante 2 meses se olvidaran todos los males ante aquel tenebroso prodigio. Los lamentos, porque en un principio son ais lastimeros, una voz como afeminada, una voz que después cambia a masculino, pero en un principio son lamentos, son quejidos. Después ya empieza a escuchar María, ven, como arrastrando las palabras, y ahí es cuando precisamente decide avisar a la señora de la casa, a la dueña del edificio, y ya a partir de ahí, pues bueno, se lo toman más serio y llaman a la policía. Todo comenzó en la segunda planta de un inmueble situado en la calle Gascón de Gotor número 2. Una risa escalofriante, como una carcajada prolongada, hizo salir a muchos vecinos a la escalera principal. Se miraron unos a otros, pero allí ya no había nadie. Así, hace 70 años comenzó esta pesadilla. Hoy ya nada queda de la antigua vivienda, pues fue derribada hace décadas. Tan solo el nombre del actual edificio evoca aquel tiempo pasado. Duende. Por siempre será un lugar marcado por aquella voz de ultratumba. Eso causó un impacto tal que salieron todos los pisos donde vivían a la escalera, tal como les pilló en ese momento, a las 5 de la mañana, pues como estamos todos, ¿no? Y ya pues se armó la marimorena, empezaron a ver qué pasaba, ya al mediodía llamaron a la policía, que es cuando ya él, ya desde el mismo piso de donde está, dijo que cobardes, cobardes, habéis llamado a la policía, cobardes, cobardes. Nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo, pero aquellas frases, quejidos y amenazas surgían delante de decenas de testigos. Era una voz grave que salía a través de la vieja hornilla de la cocina. Según certificó la denuncia oficial, la primera persona que fue testigo de los hechos fue la sirvienta de la casa, Pascual Alcocer, una mujer humilde y sencilla que cuando arrimó su mano a aquel fogón pudo escuchar un lamento que surgiendo de la nada decía: «¿Qué me haces daño?». Acto seguido la muchacha pulsó el interruptor dejándolo todo a oscuras. Y aquella entidad, o bromista macabro, respondió al instante: «Luz que no veo». Los agentes tomaron la casa, un ejército de albañiles miró todas las conducciones de electricidad, de gas. Yo creo que desarmaron de arriba abajo el piso para ver de dónde podía surgir esa misteriosa voz y no llegaron a encontrar nada, realmente. La noticia de aquella voz misteriosa corrió por las calles de Zaragoza como la pólvora, y miles de curiosos se agolpaban todos los días delante del número 2 de la calle Gascón de Gotor. Eran personas deseosas de escuchar el milagro o de enfrentarse a lo que creían una entidad maligna. Todo un ejército de sabios fue reclutado para resolver el enigma, a la vez que los periódicos aragoneses y de toda España se hacían eco del suceso, dedicándole grandes titulares. Tan popular se hizo el misterio del duende que incluso traspasó nuestras fronteras, siendo portada en el diario londinense The Times. Mientras tanto, aquella voz continuaba desafiando con su ingenio y su sabiduría a todos los que se atrevían a acercarse hasta allí. Las autoridades acordonaron la zona y todas las inspecciones dieron resultado nulo. La pregunta era obvia: ¿quién se escondía detrás de aquellas voces que parecían de otro mundo?
El misterio del duende aumentaba día tras día, al mismo tiempo que crecía la inquietud entre las máximas autoridades provinciales. Ante la imposibilidad por parte del juez para esclarecer los hechos, es el célebre psiquiatra Joaquín Jimeno Riera el que intenta aclarar lo que allí sucede. Para ello, interroga exhaustivamente a la criada de la casa, Pascual Alcocer, y determina que es esta, mediante un fenómeno mezcla de histeria y de ventriloquía inconsciente, la que provoca el fenómeno sin saberlo. El hecho de que alguien de manera inconsciente llegara a emitir palabras no es totalmente descartable. Es decir, es probable que algunas personas con un perfil propio de histeriforme, es decir, propio de la histeria, y sin ser consciente de ello, emitiera en un momento dado mensajes, emitiera palabras, emitiera en un momento dado frases que pudieran despistar en un momento dado al resto de la concurrencia. Le echaban la culpa a la Pascuala, y se aprovechó y se la llevó un viaje en el coche al pantano, como con el pretexto de coger verduras y tal cosas de allá para ver, y seguía hablando aquí el duende, no estando ella, o sea que eso se descartó. A pesar de que a la pobre la volvían loca con que si era ella o no era ella. Los vecinos fueron evacuados, la manzana entera aislada. Los arquitectos del edificio revisaron cada rincón y el ejército cortó cualquier comunicación por ondas. Creían haber resuelto el misterio culpando a la criada. Sin embargo, cuando todo parecía resuelto y en presencia de los guardias de asalto, aquella voz surgió de nuevo, con una amenaza terrible, gritando, insultando y jurando matar a todos los habitantes de la casa. Pascual Alcocer ya estaba muy lejos, pero aquella voz diabólica seguía allí presente. Los técnicos regresan con el corazón en un puño, y ante el ingeniero encargado de todas las obras, vuelve a ocurrir algo asombroso. Aquella voz, fuese quien fuese, parecía adivinar datos imposibles sobre la estructura interna de aquel lugar. Fue un albañil, que era de los que habían intervenido en la construcción del edificio, fue con su cubo, su paleta, su piqueta, su pico, para medir cuántos ladrillos hacían falta para no traer en la casa que estaba habitada material excesivo, sino lo justo. Y se puso a medir, y cuando estaba midiendo dijo, no te molestes, mide 75 centímetros. Claro, este señor se quedó mirando el metro desde el 0 al 75 y era exacto lo que medía aquello. Más anécdota unida a esto es que aquel señor no volvió nunca por nuestra casa, y en la guardilla que antes hemos hablado, en un saquete tuvimos guardado el pozal, la piqueta y todo aquello de aquel señor que no volvió nunca a recogerlo. Arturo Grijalva es el único testigo que queda de esta historia. Hijo del dueño de la casa y el menor de 6 hermanos, era tan solo un niño cuando el duende habló con él. La policía, asombrada y llena de temor, incluso le llegó a utilizar para reclamar la presencia de aquella entidad. Fue una experiencia sobrecogedora que se mantiene viva en su mente y que jamás podrá olvidar. Allí no había vida familiar, ni cama familiar, ni vida familiar, ni nada. Dependíamos de si había o no había gente en el piso. Porque una pareja de policías, de guardias de asalto, estaba fija allí en la cocina. Y otra en el patio de entrada, y otra en la calle y alrededor de la casa. Estaba todos los días. Le dije, vámonos papá, vámonos a la cama. Yo adormilado, que este tío es un chalao. O sea, le dije, y me salta él a pocos segundos, chalao, no pequeño. Pero con una voz de esas que nos dejó helados a todos menos a mí, porque yo digo, bueno, pues mira, ha hablado conmigo, pero los demás los dejó. Es la última frase que le oí yo. Después de 2 meses de voces, mensajes y amenazas, aquella voz se apagó para siempre y sin motivo aparente, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, su eco acompañó de por vida a varios personajes que se vieron implicados de una forma u otra en aquellos extraños sucesos. Incluso de manera indirecta, aquella voz también se cobró una víctima, la sirvienta de la casa, que se fue a la tumba con el estigma de una culpabilidad que jamás tuvo. Yo he tenido la ocasión de hablar con Pascuala y curiosamente cuando le pregunté que quién hacía las voces, ella me contestó la pared. Para ella las voces las hacía la pared. Fue un problema enorme en su vida, llegó a estar encerrada en casa años sin salir ni tan siquiera hacer la compra, porque curiosamente la gente todavía la perseguía para preguntar, ni los medios de comunicación, hasta prácticamente el año pasado que murió. Aquella voz ronca e inteligente jamás se volverá a escuchar. Se fue, quién sabe dónde, quizás hastiada por un mundo que jamás la comprendería.
Hoy, en pleno siglo XXI, vivimos una época donde ya no tienen cabida estas extrañas e incomprensibles fábulas. Sin embargo, lo que nadie puede negar es que aquellos sucesos que motivaron una extensa investigación oficial, por absurdos que nos puedan parecer hoy, ocurrieron realmente. El viejo edificio se derrulló como único modo de poner fin definitivo al misterio que guardaba en sus entrañas. Un misterio que, pese a quien pese, nadie pudo resolver. Después de 35 semanas en busca de los misterios, tenemos la certeza de que el más grande de todos se esconde aquí dentro, en el cerebro humano. Solo así se puede explicar que haya personas tan malévolas, tan malignas, tan diabólicas, dirían algunos. Hace pocas semanas repasamos la historia del que llamaban Ángel de la Muerte, el doctor de los experimentos médicos de Hitler, el doctor de las SS, Joseph Mengele. Y la verdad es que fue un reportaje difícil de contar, difícil de hacer en montaje y realización de este programa y seguramente difícil de ver, pero real, auténtico. Aquí no había fenómenos que eran producto de la sugestión o que pueden darse sobre ellos cualquier opinión. No, aquí había un ser humano con nombres y apellidos que además no purgó sus culpas, que pasó una noche por España y que al final huyó de la justicia. Triste ejemplo. Quisimos recordarlo para ver el espejo oscuro del alma humana. Quisimos recordar las atrocidades de un hombre malévolo, Joseph Mengele, el Ángel de la Muerte. El final de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la paz tan anhelada, pero también el conocimiento de hasta dónde habían llegado las atrocidades cometidas durante la contienda. Con espanto, los aliados descubrieron que tanto en los campos de exterminio alemanes como en los de prisioneros que los japoneses tenían diseminados por todo el Pacífico, siniestros científicos habían utilizado a seres humanos como conejillos de indias para llevar a cabo los más crueles experimentos. Un horror que superaba cualquier ficción. El más célebre de estos carniceros fue el doctor Joseph Mengele, el Ángel de la Muerte de Auschwitz. Mengele inyectaba en las venas toda clase de sustancias como fenoles, cloroformo, nafta, insecticidas, algunas veces directamente en el corazón. Mataba a los objetos de sus experimentos para hacerles autopsias. A otros menos afortunados les practicaba estas autopsias en vivo, la llamada vivisección, conscientes y sin anestesia, para estudiar los límites de resistencia a los traumas y el dolor en los seres humanos. Uno de sus últimos intentos fue directamente provocar malformaciones embrionarias para crear monstruos humanos a voluntad. Los experimentos de Mengele se cobraron hasta 60 víctimas diarias en aquellos lóbregos barracones de los campos de concentración. Los gemelos fueron su pasión. Intentaba coserlos y provocarles infecciones para comprobar cuál era más resistente. En ocasiones, inyectaba colorantes en las pupilas de los niños para convertir sus ojos azules en marrones. Uno de los experimentos más terroríficos era dejar a camadas de recién nacidos ante lámparas de rayos ultravioleta y comprobar cuánto tardaban en morir. Este Doctor Muerte pasó por derecho propio a encabezar la lista de los criminales de guerra más buscados del mundo, hasta que en 1985 se descubrió que había fallecido en Argentina en 1979. La Cruz Roja se vio forzada a admitir tras su muerte que había proporcionado un pasaporte a Mengele expedido a nombre de Helmut Gregor, un alias que seguiría usando en Argentina. Un documento de la CIA confirmaría que el médico de Auschwitz había estado visitando Paraguay al menos desde 1951 y había llevado una vida cómoda en Argentina hasta su muerte. En su larga huida hacia una injusta libertad, llegó a pernoctar en España. Jamás fue juzgado por los horribles crímenes cometidos. Hubo muchos otros, como el doctor Carol Barnett, famoso por los experimentos que llevaba a cabo con homosexuales en el campo de concentración de Buchenwald, donde, entre otras cosas, se dedicó durante una temporada a la castración de gays para reemplazar sus testículos por bolas de metal. Nunca pagó por los crímenes cometidos. Pero el peor de todos ellos, aunque no el más conocido, fue el japonés Shiro Ishii, comandante de la unidad 731.
un centro secreto de experimentación en armamento biológico, donde miles de prisioneros chinos, ingleses, australianos y estadounidenses fallecieron a consecuencia de experimentos en los que se les administró narcóticos, inoculó enfermedades como el tifus y sometió a la acción de gases tóxicos, inmersión en agua helada y cámaras de baja presión. Sus experimentos casi siempre tenían como resultado la muerte del sujeto experimental tras una larga y dolorosa agonía. Lo realmente increíble de esta historia es que buena parte de los criminales terminaron trabajando para las potencias aliadas tras la guerra, como el propio Shiro Ishii, que se convirtió en uno de los principales responsables del programa de armamento biológico estadounidense, o el general Walter Emil Schreiber, que fue asignado a la Escuela de Medicina de la Fuerza Aérea en Randolph Field, Texas. 60 años después de esta historia oculta de la Segunda Guerra Mundial, da la impresión de que solo conocemos una pequeña parte, minúscula quizá, de aquel horror que jamás debió suceder. Aquel infierno en la tierra provocado por unos demonios llamados Doctores Muerte. Muchas historias, muchos sucesos, muchos reportajes. Es la larga crónica de la primera temporada de Cuarto Milenio. Un programa que siempre ha ido en busca del misterio. Seguimos investigando aquí. Volvemos en tan solo unos minutos. Octubre de 1917. Aún quedaban 30 años para que en este mundo se hablase de ovnis o cosas parecidas. Sin embargo, que existen debe ser verdad, y si no, que se lo pregunten a Nicolás Sánchez Martín, un pastor que acudía junto a su montura cerca de la población de Ribera Oveja, en Extremadura. Vio una luz, una luminaria, una especie de candil manejado por manos invisibles, del que ya habían hablado muchos antepasados. Era como una crónica constante. En la zona de las Urdes todo el mundo conocía la historia de ese lamparil de los muertos o luz de Ribera Oveja. Sin embargo, él quiso retar aquel misterio y se enfrentó. Incluso cuentan los vecinos que aún quedan vivos de aquella historia que sacó uno de sus puñales o machetes de campo. Al final, aquella luz, también acudiendo al encuentro, le atravesó. Su muerte es una historia digna de ser recordada. Para muchos esta es la crónica del primer mártir de los misterios. Hoy su cuerpo descansa debajo de una cruz de palo. Quizá guarde también muchos misterios. ¿Con qué se encontró? ¿Qué clase de propiedades extrañas tenía aquella luminaria? ¿Qué son, en definitiva, las luces populares? Intentamos descubrirlo viajando por el lugar de los hechos. Nos fuimos allí, a Ribera Oveja, a descubrir la historia del mártir Nicolás Sánchez Martín. El 21 de octubre de 1917 fue nefasto para un pastor de las Urdes, Nicolás Sánchez Martín, un hombre de 39 años que luchó cara a cara con la misteriosa luz de Ribera Oveja. Nicolás, como lo llamaban los suyos, regresaba en su caballo de la Sierra de Aigal, donde cada semana se realizaba una feria de ganado. Debía regresar a su pueblo, Camproncino, al otro lado del poco profundo río Los Ángeles. Nicolás hizo un alto en la aldea y allí los lugareños le alertaron sobre las apariciones de una extraña luz que los tenía atemorizados. Aunque avisado del peligro, Colás decidió reanudar la marcha hacia su pueblo, escoltando a dos mujeres por aquellos solitarios caminos. Los tres viajeros, tras cruzar una gran vaguada, vieron a lo lejos una luz muy fuerte y alargada. Ha pasado mucho tiempo, pero en Ribera Oveja aún hay gente que se acuerda de la escalofriante historia del temerario Nicolás. Y el tío era valentón y no le cogía miedo a la luz. El tío dijo, a mí ni luz ni nada, yo no le cojo miedo a nada. Y eso le pasó después. El pobre hombre se vio atolladito para ahí. Las dos mujeres, asustadas, echaron a correr como alma que lleva el diablo, pues la luz ovalada se elevó a algunos centímetros del cauce del río. La luminaria se lanzó entonces hacia el caballo, que alzó sus patas traseras relinchando. En ese dramático momento, una intensa ola de calor invadió el cuerpo de Nicolás, que aún mareado, tuvo valor de echarse a galopar hasta llegar a su hogar, en Camproncino, a unos 6 kilómetros de distancia.
Ante la mirada atónita de sus vecinos, el fornido Nicolás se echó a su catre con una tez pálida como la cera. Algunos dicen que murió al cabo de pocas horas, febril y balbuceante, intentando explicar, aún con el terror grabado en sus ojos, cómo había sido su último encuentro con aquella luminaria. El médico Víctor Sánchez Hoyos atendió al pastor en su agonía y se sorprendió al percibir que su sangre parecía haberse quedado congelada dentro de sus venas. Y ahí en el regato de Banogá le salió la luz y le pegó 2 tortas. Y el hombre, azurrado de miedo, pues se fue para Cambrontina y se metió en la cama, y la mujer decía: ay, luz, luz de oveja, que has matado a mi marido. Cuarto Milenio fue hasta el lugar exacto del fatídico encuentro de Nicolás con la luz, en el paso del río Los Ángeles, conocido como Baonogal, entre Ribera Oveja y Cambroncino. La gente tenía miedo que la luz le saliera y la atacara. Entonces, bueno, pues decidieron, como se hacía antiguamente, parece que el tiempo se para y vuelve a remontar a principios del siglo XX, decidieron bendecir el lugar, haciendo aquí en estas peñas que hay aquí, ya destruidas por las catas que han hecho para el puente, hicieron un petroglifo, unas esculturas en piedra, unas cruces representando un Gólgata o un Calvario. Entonces era un aviso para caminantes que no tuvieran miedo de pasar, que este lugar ya estaba bendecido y que la luz nunca más iba a aparecer. No deja de ser curioso lo que sucedió algunos días antes de la muerte de Nicolás Sánchez Martín. A apenas 300 kilómetros de allí, y en línea recta, cruzando la frontera, la aparición de una enorme esfera luminosa sobre los cielos de la región de Fátima, en Portugal. Ocurrió el día 13 de octubre de 1917. Entonces, 3 pastorcitos y una multitud de 70.000 personas observaron boquiabiertos el famoso milagro del sol. ¿Habría alguna relación entre el milagro relacionado con las apariciones de la Virgen de Fátima y las luminarias de Ribera Oveja? Hoy, la muerte de Nicolás Sánchez Martín, el mártir de Ribera Oveja, es ya una leyenda. Sus restos mortales yacían debajo de una cruz de madera en el cementerio de las Lástimas, en Cambroncino. Con él se enterró un misterio, pero las interrogantes nunca mueren y siguen flotando en aquel lugar. ¿Qué o quién mató a Nicolás Sánchez Martín en 1917? Ahora déjenme que les cuente un pequeño secreto. Una de las imágenes que a mí más me ha impactado en estas 35 semanas y que no tiene que ver además con fantasmas, espectros o fenómenos extraños fue la emitida en un programa sobre el Museo de la Policía. Estaba ahí en una pequeña vitrina y guardaba una historia truculenta de verdad. Era el cuerpo de un anciano con una estaca en mitad del pecho. Su hijo, el asesino, creía que ese individuo era un vampiro. Así empezó la historia del exorcismo de Córdoba. Lo que yo desconocía es que había documentos gráficos de esa historia tan terrible. La verdad es que fueron muchas las sorpresas que nos salieron al paso en aquel viaje inolvidable. Y es que hay muchos museos bonitos y conocidos en España, pero el Museo de la Policía merece una visita muy especial y muy atenta. Hay muchas claves, muchos misterios, muchos enigmas por resolver. Le invito a recordarlos. Bienvenidos a un museo diferente. Un lugar que recoge cientos de apasionantes historias y anécdotas de la lucha contra la delincuencia. El objetivo del Museo de la Policía, que se encuentra en Ávila, es aprender para estar siempre un paso por delante del criminal. Dicen que las armas de fuego las carga el diablo. Muchas de ellas han sido protagonistas de guerras salvajes y de crímenes sangrientos. Aquí tenemos un mosquete japonés del siglo XVI, que es un ejemplar único. Aquí tenemos varias pistolas, parejas de pistolas de duelo. Algunas de ellas son ejemplares hechos a capricho y por lo tanto son únicos. Tenemos una pareja de pistolas firmadas por Zuloaga, que fue el maestro armero del rey Carlos III, y una amplia colección de pistolas que han sido colocadas por la evolución que ha tenido el mecanismo de disparo. Lógicamente, la policía ha ido evolucionando a la vez que lo hacía nuestra joven democracia. Estamos ante un conjunto de muebles de despacho que fue del general Mola.
Y aquí se inicia una colección de uniformes. El primero de ellos es el uniforme gris, que surgió en 1941. Fue un uniforme que tuvo connotaciones relacionadas con la época de la dictadura. En 1978 surgió el uniforme marrón que tenemos aquí, que fue el uniforme de la transición. Y actualmente, pues en 1986 surge el uniforme azul, el que yo llevo en este momento, que es el de mayor aceptación social y el más elegante. Hubo un tiempo en el que se aguzaba el ingenio para conseguir hacerse con unas pesetas, muchas veces para conseguir alimento en una España azotada por el hambre, pero otras solo para darse un capricho. Nos encontramos aquí en la sala de Bertillón. Bertillón fue el padre de la moderna policía científica. En esta sala está muy representada la picaresca española. Entre otras cosas, hay numerosos timos y también falsificaciones de billetes. Entre los billetes falsos tenemos este ejemplar que está dibujado a mano en los años 40. La persona que lo hizo, pues compró un sombrero de paja que le costó 7 pesetas y con el resto se fue de fiesta con unos amigos. Tenemos este curioso artefacto que servía para sustraer bombilla del alumbrado público de Madrid. Era una época en la que una bombilla podía alcanzar un valor de 7 pesetas y los sueldos de los trabajadores estaban por 5 o 6 pesetas. Cuando no existían cámaras digitales ni ordenadores, se fichaba a los delincuentes con aparatos que eran auténticas obras de arte y con mucha imaginación. Uno de los objetivos de la policía ha sido siempre la identificación de las personas sospechosas de crímenes. Por eso en los temas fotográficos se han desarrollado diversos objetos, diversos instrumentos, como este, que es un equipo de reseña fotográfica de detenidos. Se hacía la foto de frente, colocado la persona sobre esta silla, y a continuación, sin que se moviese el reseñado de su sitio, girando esta palanca, se hacía la foto de perfil manteniendo el mismo estándar. En la siguiente estancia conviven objetos de indudable valor histórico con la mascota del museo, auténtico adalid de la lucha contra el narcotráfico. Pues aquí tenemos a Jaso, era un perro entrenado en la búsqueda de drogas que después de trabajar 8 años falleció de muerte natural y decidimos tenerlo aquí permanentemente en el museo. Estas son máquinas para empaquetado de drogas, de éxtasis y de hachís. Y aquí nos acercamos a la reproducción de una inspección de guardia de los años 50. Las características que tiene este entorno es pues una balaustrada que separaba al ciudadano del policía y un estrado donde pues siempre había una ubicación de superioridad del funcionario con respecto al ciudadano. Las medidas de seguridad cada vez más avanzadas no desaniman al ladrón, que idea nuevos métodos para llevarse hasta el último céntimo. El butrón consiste en realizar una serie de agujeros para penetrar por ellos en las cámaras acorazadas de los bancos. Como ven, esto es un gran taladro perforador. Hoy utilizan medios incluso más drásticos, como son las excavadoras. ¿Qué impulsa a un ser humano a cometer un asesinato? En el Museo de la Policía de Ávila se encuentran representados algunos de los sucesos más terroríficos de nuestra historia criminal. El 11 de abril de 1924, en plena dictadura de Primo de Rivera, una banda de 5 atracadores asaltó el Expreso de Andalucía en Alcázar de San Juan. Su objetivo era robar la correspondencia, valorada en más de 1 millón de pesetas de la época. Para conseguir su propósito, no dudaron en asesinar a los 2 oficiales de correos que la custodiaban. Es la reunión de una serie de delincuentes, entre ellos un antiguo empleado de correos y hijo de un militar de alta graduación de la época, que conocía la estructura y cómo se manipulaban y cómo se hacían los viajes. Montan en el tren donde hay 2 oficiales de correo, solicitando, basados en el conocimiento de esta persona que había sido empleado, montan en el tren 3 de ellos. Entre los tres matan a los 2 empleados de correo y se llevan gran parte del botín, que allí como botín, gran parte del dinero que se transportaba. Quedan condenados luego después posteriormente a menor condena otro de ellos, que es el que prepara los narcóticos para poder dejar dormidos a los oficiales de correo. Y son detenidos posteriormente los 3 de ellos, puesto que uno de los que se monta en el tren se suicida. Los 3 son condenados a garrote vil y son ajusticiados. Este hombre de rasgos viriles y dura mirada es Jarabo, el primer psicópata desalmado que actuó en nuestro país. El 19 de julio de 1958, en Madrid, acabó con la vida de 4 personas utilizando esta pistola, una FN del 7,65 milímetros y este cuchillo de cocina. Planeó fríamente el crimen y tuvo un cuidado exquisito para no dejar huellas. Además, retocó el escenario del crimen para despistar a la policía.
Este individuo comete por un amor histriónico en la búsqueda de la recuperación de una joya y una carta de propiedad, mata a un matrimonio, uno de los cuales es socio de una casa de pignoración, a su mujer y a la criada, que es la que le abre la puerta. Con posterioridad, dejando un día intermedio con toda la frialdad, vuelve el lunes a la tienda de pignoración, asesina al otro socio y entrega toda la ropa de sangre en una tintorería, detalle por el cual es localizado por la policía y acusado de la comisión de esos crímenes. Es juzgado por esas 4 muertes, estando la mujer del primero de los socios embarazada de 4 meses, y es condenado a garrote vil. El 9 de enero de 1984, María Teresa Mestre fue brutalmente asesinada en Tarragona. Su asesino, Ángel Mayallo, de 22 años, la golpeó con esta llave tubular y la descuartizó con esta sierra. Después envió una carta a sus familiares pidiendo un rescate de 25 millones de pesetas. Esta acude con un íntimo amigo de sus hijos a un apartamento que ella conocía perfectamente, porque en el mismo inmueble también tenía un apartamento alquilado donde pasaba las vacaciones en el verano. En este apartamento allí tienen una serie de discusión, no están de acuerdo en unas cosas que propone este chico, el tal Mayallo, y que es el que resulta ser el íntimo amigo de sus hijos, y la golpea con una llave de estas de quitar los tornillos, de desmontar la rueda. La golpea y la mata. Luego después la descuartiza. Él se confiesa autor del crimen. Cuando le preguntan por qué, siempre negó y nunca se supo del por qué fueron los dos. Se pensó en algún momento que podía haber habido pues algún problema sexual entre por medio, pero nunca se supo, nunca lo dijo, y precisamente siempre argumentó que le daba vergüenza decirlo. Pero quizá el crimen más sobrecogedor de esta galería sea el que cometió Álvaro Rafael Bustos, de 33 años, en Córdoba, el 4 de enero de 1987. Creía que su padre estaba poseído por el demonio. Para liberarle, le clavó una estaca de madera en el corazón. Aprovechando que el padre dormía, clavó una estaca en el cuarto espacio intercostal y después cortó los tendones de Aquiles con este cuchillo de plata para que no le persiguiera en la otra vida, tal como indica el ritual satánico. Era un individuo que leía frecuentemente libros de espiritismo. Inundó la habitación de puñados de sal e incluso estaba preparando otra estaca para matar a otro miembro de su familia que también entendía que estaba poseído por el demonio. Conocer estos hechos macabros pueden ayudarnos a evitar que se repitan en el futuro y a estar alerta para no convertirnos en la siguiente víctima. Esta noche la nave del misterio sigue recorriendo algunos de los reportajes que nos dejaron marcados. Reportajes con misterio, historias que seguimos recordando aquí, con todo tipo de documentos. Volvemos en unos minutos. Fue el accidente ferroviario más importante de toda Europa. Ocurrió en la posguerra, en las montañas de León, en un tiempo muy duro, muy oscuro, y quizá por eso las bocas han permanecido selladas todo este tiempo. Hay bailes de cifras, hay gente que hablaba de centenares de muertos y de unas circunstancias muy penosas. Un accidente en un lugar concreto llamado Túnel número 20. Lo que nadie había podido olvidar es la historia de un revisor muy particular. Un hombre que se adelantó a los hechos. A nivel parapsicológico sería un hombre con don de clarividencia o precognición. En definitiva, un hombre que se adelantó al futuro. Pero de esos documentos, de esa especie de sugestión o de visión, había información y expedientes concretos. Nuestro compañero Luis Álvarez acudió allí para recuperarlos y para montar de nuevo un puzzle realmente asombroso. ¿Quieren conocer la historia del revisor fantasma y del túnel número 20? Pues comienza el viaje. El tren de la muerte. El expreso Correo 421 había salido de Madrid el 2 de enero de 1944 con destino a La Coruña.
Eran fechas navideñas y las familias aguardaban la llegada del convoy en los apeaderos. El tren sale de Madrid el día 2 de diciembre por la noche, llega a Valladolid a las 8 menos cuarto de la mañana del día 3, ya va con retraso, es un día en que mucha gente regresa a sus casas por el tema de las fechas navideñas y el tren va abarrotado de gente. Estamos hablando de un día, según nos cuentan, o nos han contado, de un día gris, de un día con niebla, de un día con hielo y que eso también posiblemente afectase a la, pues eso, a la visibilidad de la zona, ¿no? El expreso correo se componía de 11 unidades, yendo en cabeza una locomotora americana de tracción vapor. Viajaban entre 600 y 1000 personas, entre ellos militares y los jugadores del equipo de fútbol Betanzos, que regresaban de un encuentro. Ya en León, el tren se detiene antes de llegar al pronunciado puerto del Manzanal. Los operarios descubren que arrastra un problema de frenado, pero son obligados a continuar la marcha. Se hace imprescindible que la correspondencia llegue a su destino. Por lo tanto, empieza a bajar el puerto del Manzanal con una sola locomotora, que era la que precisamente tenía problemas en los frenos. Desbocada la locomotora puesta abajo y con un silbato de socorro, 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 pasó por la parte que está de torre al lado de la vía, pues lo oyeron perfectamente que aquello iba a donde iba, a chocar. Mientras tanto, en el lecho del valle, en la estación de Torre del Bierzo, el fogonero Alfonso Álvarez y su compañero operaban con una locomotora de maniobras, ajenos a la desgracia que se les venía encima. Y luego ya cogimos el cargado que habíamos dejado ahí en otra vía y ya fuimos por la vía 1. Y me recuerdo de eso que nos dice el jefe de estación: oye, daros prisa que viene el correo. Claro que vino el correo. Estando allí sentimos un golpe muy grueso y nosotros salimos lanzados. El impacto ha sido fuerte, pero aparentemente solo hay algunos heridos. Algunos vagones del expreso correo se han quedado encajados en el interior del túnel número 20. Mientras, los operarios de Renfe hacen balance de la situación, sin saber que lo peor estaba por llegar. Una locomotora Santa Fe de tracción vapor se aproxima a toda máquina por el sentido contrario. Y entonces, mi primo que venía por arriba, vio venir a Santa Fe, empezó a dar: Alfonso, salte de ahí, salte de ahí que viene la Santa Fe. El compañero maquinista fallece en el acto, y en el interior del túnel número 20, se desata el infierno. El segundo convoy que choca contra ellos les sorprende en el interior y se produce ahí ya la gran masacre, porque bueno, ahí muere gente que estaba ayudando, aparte de la gente que estaba en el tren de los primeros accidentados. Eran 2 vagones de pino, de madera, y si al haber fuego, pues ya me dirás. Las que se murieron, nadie lo sabe, y se lo sabe, nadie lo ha dicho. Aquel túnel número 20 se convirtió en un auténtico horno crematorio, ¿no? Date cuenta que al día siguiente, el Norte de Castilla, el día 4 de enero, publicaba que de momento había 26 muertos, e incluso los supervivientes han declarado que se oyeron tiros. Nos imaginamos producidos por los militares que iban montados en ese tren, que prefirieron morir de esa manera más rápida antes que morir pasto de las llamas. Han transcurrido ya más de 60 años y aún no se sabe con certeza el número de personas que perdieron la vida en el interior del túnel número 20. La relación que me dieron a mí fue de unos 50-60 fallecidos en aquel primer momento. Con aquella cifra fue la que yo, claro, la que me estaban dando como oficial, yo la que barajé. No me la daban medios oficiales, sino la que estaban dando los servicios sanitarios. Aparece en el libro Guinness durante muchísimos años como el accidente con mayor número de víctimas de la historia del ferrocarril. Y aparece que tiene alrededor de 800 víctimas. El número de fallecidos se ignoraba totalmente. Después de muchas investigaciones al cabo del tiempo, unos dicen que si no llegaron a 250 y otros lo sitúan entre 250 y 500, pero la verdad exacta no se sabe, ni se sabrá nunca, claro. En el año 2003, el realizador de la agencia EFE, Ramón de Fontecha, ganó un premio Goya tras haber elaborado un cortometraje documental llamado El túnel número 20. Era la primera vez en 60 años que alguien se ocupaba de este trágico suceso que había sido relegado al olvido.
el 3 de enero de 1944 será recordado para siempre en las mentes de los leoneses como un día infernal. La mayoría guarda silencio y no se atreve aún a abordar algo increíble que sucedió unos días antes. Un suceso que corrió como la pólvora y que muchos relacionaron con una profecía o con un auténtico fantasma. El día 31 de diciembre, según declaró don Pablo Herrero, un ciudadano de reconocida solvencia de la localidad de Astorga de León, este hombre se fue a la comandancia de la Guardia Civil Rural, a la 11ª comandancia, y declaró que el día 31 de diciembre él montaba en ese tren y en la estación de Valladolid se subió un revisor, un extraño revisor. Un revisor con su capote de ferroviario, con una cesta en la que se presumía que llevaba la merienda, y que les dijo a las personas que ocupaban ese vagón, entre ellos don Pablo Herrero, que se había producido un accidente en Torre del Bierzo en los túneles. Esto 3 días antes. Nadie recuerda la cara de aquel individuo, el rostro de quien, desesperado, anunció una tragedia que aún no había ocurrido. Eran muchos testigos y no cabía duda. Alguien parecía haberse adelantado en el tiempo, como heraldo de un sombrío futuro, para después apearse y desaparecer con el mismo misterio de su llegada. Tras la extraña denuncia, el juez especial de accidentes ferroviarios ordena abrir una investigación a varios jefes de estación, con la intención de identificar al revisor fantasma. Lo primero que se plantea es que hubiera tenido que ver algo con el accidente. En caso de no haber sido una especie de premonición, hubiera sido un acto de sabotaje. Estamos hablando de 1944 y en aquella época había mucha gente que no estaba conforme con el régimen autoritario que se había instalado en España y se provocaban sabotajes, tenían mucha presencia los maquis. La investigación posterior descartará un acto de sabotaje al convoy. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, nunca se dio con el paradero de aquel extraño personaje vestido de revisor que aquella noche vaticinó el accidente. ¿De quién se trataba? ¿Cómo nadie logró localizarlo? ¿A dónde huyó? ¿Y qué pretendía aquella noche en su fugaz aviso? ¿Cómo podía describir alguien la tragedia que estaba por suceder en aquel punto preciso del mapa? Hoy ya nadie entra aquí para comprar sus billetes. De algún modo la estación de Torre quedó maldita para siempre y la ruina se adueñó del lugar. El túnel número 20 fue demolido hace tiempo, pero ni las piquetas ni las excavadoras han podido con el inquietante recuerdo de aquel fantasmagórico visitante. Un recuerdo extraño, imposible, que permanece vivo entre estos ásperos valles mineros. Hoy casi nadie habla de ovnis, ya nadie se acuerda de ese viejo enigma, esa especie de anhelo cósmico que motivó muchas esperanzas. Madrid no se libró de ellas. En los años 50 había una auténtica ebullición, en muchos cafés, en muchas tertulias. Algunos intelectuales como Buero Vallejo, Alfonso Paso, comisarios de policía, personas de la embajada americana, se juntaban intentando recrear en su mente cómo podían ser aquellos visitantes del cosmos. Y es que casi nadie estaba alejado de la posibilidad de que tuviéramos visitantes del espacio exterior. La realidad quizá era muy distinta, pero es cierto que en aquel tiempo hubo expedientes realmente interesantes. Uno de ellos fue protagonista de muchas portadas de periódico, portadas tan espectaculares que decían lo siguiente: Marte pone en Madrid su primera piedra. ¿A qué se referían? ¿Quieren conocer esta historia? El protagonista, un enfermero, una madrugada y la ciudad universitaria. Es la increíble historia del enfermero Alberto San Martín y su piedra del espacio. Marte coloca en Madrid su primera piedra. El periódico El Alcázar abría su edición del 5 de febrero de 1955 con este extraordinario titular, que venía acompañado de las declaraciones de un enfermero madrileño, Alberto San Martín Gómez, que aseguraba haber visto un platillo volante en la carretera de La Coruña. En realidad, los hechos se dieron unos meses antes, concretamente entre las 2 y las 2:30 de la madrugada del 17 de noviembre. Aquella noche, y siempre según su testimonio, un extraterrestre le entregó un objeto que se transformó en una especie de talismán para toda una generación de amantes de lo desconocido. En una primera versión, San Martín contaba al reportero Arcadio Vaquero que él había salido de casa de madrugada para calmarse de un fuerte dolor de muelas. Se dirigió hacia un puente de la carretera de La Coruña, en la ciudad universitaria, cerca de la casa de Velázquez.
Años más tarde, ya en Brasil, hacia donde emigró, San Martín relató en su libro El embajador de las estrellas una versión distinta de los hechos. Entonces lo que él contaba, sin cambiar la fecha, era que él venía sufriendo como una especie de sueños recurrentes en los que él tenía como una especie de visiones oníricas de una especie de ciudades con unas cúpulas así un poco extrañas, y que él empezaba a escuchar durante esas ensoñaciones como una especie de voz que le reclamaba a él, al propio San Martín, que le llamaba. Alberto San Martín sintió un impulso para salir de su casa y buscar el origen de aquella extraña voz. Caminó por descampados y solares de lo que entonces era el extrarradio de la capital, pero a un lado del camino surgió alguien. El encuentro del enfermero con aquel extraño hombre se dio sin mediación de palabra. Y al cabo de una corta espera, el enfermero tenía en sus manos un objeto en forma de pequeño ladrillo. Para comprender lo que realmente ocurrió, es necesario viajar en el tiempo hasta el Madrid de los 50 y conocer la historia de la primera sociedad española que se dedicó al estudio de lo que entonces se conocía como platillos voladores. Su misterioso presidente se llamaba Fernando Sesma. Cuarto Milenio localizó a una de las últimas supervivientes de aquel periodo de encuentros casi clandestinos. Quizá la primera estudiosa de ufología de España, Hilde Menzel, además de fundadora de la Sociedad de los Amigos de Visitantes del Espacio, Buru, y testigo de aquellas alucinantes reuniones a las que asistían intelectuales como Buero Vallejo o Alfonso Paso. Una vez que vino Fernando, al empezar la reunión, dice, fijaros lo que ha pasado esa noche. Mi mujer se ha despertado y me ha despertado a mí y me ha dicho, mira lo que acabo de soñar. Que yo estaba en la ciudad universitaria y que de repente vi unos discos luminosos que parecían de nácar. Y entonces, dice, bajó uno cerca de mí y salió un hombre reluciente también como nácar. Y hizo así un movimiento partiendo un trozo del ovni y se la dio a ella en la mano y dice, con eso tenéis la primera piedra de la primera puerta. Fernando Sesma, en publicaciones posteriores, tanto artículos en prensa como en sus libros, siempre comentó que el sueño de su esposa había ocurrido antes de que saliera en la prensa, en el Alcázar, la historia de Alberto San Martín. La piedra del espacio del enfermero Alberto San Martín se transformó en poco tiempo en un poderoso catalizador de inquietudes y voluntades entre los pocos estudiosos de aquel tiempo. Muchas personas empezaron a acudir al Café León, concretamente al sótano de la Ballena Alegre, para escuchar a Fernando Sesma, a San Martín y otros miembros del Buru, hombres que parecían tener un conocimiento especial. Se reunían en torno a la llamada Piedra del Espacio. La expectación era tanta por saber su origen que acabó siendo sometida a análisis básicos por Pedro García Bayón Campomanes, célebre profesor de mineralogía de la Universidad de Madrid. Porque además la piedra, luego el profesor, creo que Campomanes, es el que la analizó y vio que no podía ser hecha de una broma. Sobre los extraños 9 símbolos que aparecían grabados en la piedra, mucho se dijo y mucho se escribió. El mismo Sesma comparaba las proporciones de la piedra con la de la Gran Pirámide de Egipto y con elementos cabalísticos y bíblicos. Académicos como Joaquín Navascués, director del Museo Arqueológico de Madrid, comparaba los signos con los de las antiguas culturas del pasado. Para Hilde Menzel, los símbolos formaban la silueta de una mujer, expresión de la vida y de fertilidad. También se dijo que la piedra procedía de Marte o incluso de Saturno. Antes de que San Martín embarcara como emigrante hacia Brasil en 1956, Fernando Sesma sospechó de su historia. Tanto él como Hilde Menzel oyeron estupefactos la confesión del enfermero. Y entonces él contó lo que había pasado de verdad. Dice, yo venía de una diversión con mi novia. La dejó en Argüelles
y perdió el conocimiento. Y de repente despertó y estaba en el puente de la ciudad universitaria y tenía una piedra en la mano y él no sabía cómo le había venido. Y entonces se inventó de que se lo había dado un hombre y que eso. Aunque hubiera confesado en privado, San Martín siguió contando que la piedra era un regalo de aquel amable extraterrestre. El enfermero murió en Sao Paulo, Brasil, en 1982. Quizá sin saber realmente cómo aquella inquietante piedra llegó hasta sus manos. Sin saber hasta qué punto había inventado o no su historia. Sin sospechar que una dramática muerte le esperaba a la vuelta de la esquina. Todos los reportajes y crónicas de Cuarto Milenio han ido en busca del misterio, pero hay algunas en concreto que se han quedado dentro de nosotros, que no podemos olvidar. Queremos conocerlas de nuevo, recordarlas, revivirlas y sentirlas. Volvemos aquí, en unos minutos, en Cuarto Milenio. Durante esta primera temporada de Cuarto Milenio hemos visitado muchos lugares. Nuestra nave del misterio se ha desplazado a enclaves donde supuestamente, siempre hay que decirlo así, ocurrían fenómenos extraños. Y puestos a imaginar, ¿hay algún lugar más tenebroso que un psiquiátrico, donde hubo, por ejemplo, crímenes y que hoy está abandonado? Es hasta cierto punto habitual que estos lugares generen leyendas. Pero ¿hasta qué punto hay hechos reales constatados? ¿O son imaginaciones de un público que quiere ver fantasmas donde no los hay? Quisimos comprobar uno de estos puntos calientes, un psiquiátrico efectivamente, muy cerquita de Ciudad Real. El nombre, La Atalaya. La historia, deben conocerla. La Atalaya en Ciudad Real es de esos edificios tocados por la mala suerte. Un lugar que la gente prefiere evitar. Un enclave lleno de historias oscuras. Su primer destino era convertirse en un hospital para enfermos de tuberculosis. De ahí su ubicación en un cerro orientado al sol. Aunque justo al terminar su construcción, la enfermedad se dio prácticamente por erradicada en España y se le tuvo que buscar otro cometido. Otra función destinada a paliar el dolor de los más desfavorecidos. Pasó a ser psiquiátrico infantil, para más tarde convertirse en hospital para todo tipo de enfermos mentales. Un edificio enorme, como una gigantesca ciudad varada en mitad de la nada, en la que pululaban tan solo unos pocos pacientes internos. En los años 80, el edificio se abandonó, quedando semiderruido para ser pasto de pandillas, drogadictos o parejas que buscaban intimidad en un lugar macabro. Ya por aquel entonces se hablaba de extrañas presencias, de visiones de niños, de fenómenos inexplicables. Pronto comenzaron las leyendas de la Atalaya a circular por toda Ciudad Real, convirtiéndose rápidamente en un lugar marcado. Cuando por fin se cierra, a raíz de los años 80, ese edificio empieza a entrar la gente en él. Y empieza a correr la leyenda sobre el pasado del edificio, lo que pasaba con los enfermos allí dentro, que se había sufrimientos, que se había lamentos y quejidos, que efectivamente cuando había enfermos se oían los quejidos de los enfermos, pero no que se quejaran de nada que les estaban haciendo, sino por su enfermedad mental, pues algunos preferían gritos dentro de su locura, ¿no? Pero había gente que lo asociaba a malos tratos o algún tipo de tratamiento poco natural o poco humano hacia ellos. Eso ha quedado en la mente de muchas personas y ese edificio desde entonces ha tenido siempre ha producido escalofríos en muchas de las gentes que pasan por allí todavía, sobre todo por la noche. Lo que le faltaba a este entorno era la sangre, el crimen. Y el más trágico que se recuerda en toda la provincia fue a ocurrir allí, precisamente allí. El brutal asesinato se cometió un 21 de abril de 1987, a la misma sombra de la Atalaya. Un suceso que a pesar del tiempo transcurrido, no quedó jamás aclarado y que ha incrementado el misterio del lugar.
Aquella madrugada, los jóvenes Alfredo Lozano y María del Mar Perales eran ejecutados a sangre fría en su propio vehículo. Apenas tenían 20 años y estaban besándose. El culpable, el policía nacional Isidro Mejías, se suicidó a escasos metros de allí, quizá envuelto en una extraña locura. Ocurrió en el año 87, en la noche del lunes de Pascua al martes de Pascua, después de Semana Santa, y estaba y está envuelto en el misterio. Es lo que solemos llamar, se le echó tierra encima y nunca quedó claro lo que allí ocurrió y cómo ocurrió. El equipo de Cuarto Milenio había recibido decenas de mensajes de personas que habían sufrido terroríficas experiencias en las entrañas de esta mole abandonada. Y no dudamos a la hora de ponernos en marcha y conocer aquel sombrío mundo en plena madrugada. Pintadas inquietantes, escombros, el sonido del aire colándose por cada rincón, restos de palomas decapitadas con precisión, informes y facturas del antiguo psiquiátrico. Los elementos del olvido nos abordaban a cada paso. Cerca de las 3 de la madrugada, una de nuestras grabadoras digitales registró algo inquietante. Una voz que parecía aproximarse con fuerza para decirnos algo. Quizá efecto del viento, o quizá no. A esta escenografía se unía la leyenda de la Dama de la Atalaya, una mujer de unos 40 años, que según muchos testigos se aparece en camisón por las inmediaciones, siempre efectuando el mismo recorrido. Y hay quien habla de apariciones de figuras similares a antiguos enfermos, en el hospital o en la misma curva de entrada. La Atalaya continúa con sus puertas abiertas, esperando que desde alguna administración se tomen medidas. Lo primero, por el peligro que supone un edificio abierto de estas características. Y lo segundo, porque quizá ya merezca descansar en paz, después de tanta historia negra acumulada a lo largo del tiempo. En este repaso por las historias que nos hicieron soñar, imaginar y preguntarnos cosas, que es el principal motivo por el que hacemos Cuarto Milenio, no podemos olvidarnos de un curioso personaje. Un personaje que tuvo una vida un tanto atormentada y que quién sabe si todavía sigue paseándose por algunos pasillos de lo que hoy es la Diputación de Granada. Por lo menos eso dijo la prensa, y también lo dijeron funcionarios que por vez primera en nuestro país declararon sobre apariciones fantasmagóricas o espectrales. El caso llegó al punto de que el vicepresidente de esa institución granadina llegó a pedir la ayuda o solicitar la investigación de un grupo de parapsicólogos, el Grupo Omega. Durante 15 años nadie había vuelto a este lugar. Nuestro corresponsal y compañero Juan Jesús Vallejo pudo abrir las puertas de ese enigma y volver a contar desde dentro qué había ocurrido. Al parecer se hablaba de huesos de niños dentro de unos tabiques, se hablaba de psicofonías, de apariciones espectrales e incluso de funcionarios que habían entrado en pánico o incluso habían pedido la baja porque habían visto todo tipo de fenómenos extraños. Intentamos resolver este enigma yendo allí, al lugar de los hechos, poniendo los datos sobre la mesa, intentando preguntarnos también si es cierto que el padre Benito, el misterioso sacerdote, seguía rondando por aquel lugar. Es la historia del expediente X de la Diputación de Granada. Como este hay miles de edificios repartidos por toda España, inmuebles aparentemente anónimos que albergan organismos oficiales, habitaciones y estancias en las que trabajan cientos de funcionarios. Solo algunos guardan un oscuro pasado que parece ser capaz de aflorar en los momentos más insospechados. Han ocurrido hechos misteriosos, enigmáticos, paranormales, que la ciencia oficial no ha podido explicar por completo, ni siquiera los que hayan sido encargados de ello mediante investigaciones a través de grupos de parapsicología. La propia Diputación lo mantuvo en secreto y oculto por lo que podría ser un expediente X español, de los muchos que existen, ¿no? Era mediados de la década de los 80 y desde hacía un tiempo varios trabajadores del edificio oficial de la Diputación de Granada se quejaban por los extraños ruidos que percibían algunas noches. Lo que en principio fue un simple malestar fue derivando en un caso de poltergeist mucho más agresivo. Se habló de máquinas de escribir que tecleaban solas, de lamentos de niños y sobre todo de una extraña y alargada presencia.
El personal estaba inquieto porque sucedían cosas extrañas, las chicas, las empleadas cuando iban a los servicios le tiraban de los pelos, los vigilantes no querían hacer la vigilancia nocturna porque estaban asustados, veían cosas extrañas, resplandores, voces, y me preguntó si yo quería ir a hablar con su jefe. Los miembros del extinto equipo Omega de investigaciones, capitaneados por Juan Burgos, pudieron pasar varias noches en el interior del inmueble comprobando in situ la existencia de fenómenos extraños que jamás pudieron ser explicados. Una de las personas que pudo comprobar cómo lo imposible se materializó repentinamente fue Pilar Perry. Lo que yo vi personalmente en una sala enorme, que estábamos como 6 o 7 personas totalmente en silencio y a oscuras, pues unas luces por el techo, pues unas luces alargadas, ¿no? Blancas, no blancas, blancas amarillentas, y entonces iban, no sé, como decirte, iban de un lado a otro y al ratito volvían, pero no de forma compasada, sino bueno, a su aire, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, siempre se piensa de forma, no sé, te buscas primero la respuesta lógica, ¿no? Y entonces pensé, bueno, esto será algún coche, pero claro, luego resulta que es que aquel edificio era estanco, o sea, no tenía ninguna ventana, o sea, no podía haber nada, ninguna filtración por ningún lado, y nosotros estábamos a oscuras. Pero el equipo Omega, autorizado de modo oficial con un permiso pionero en la historia de nuestro país, no solo pudo observar aquella noche unas extrañas luces deambulando por el interior del patio del edificio. Poco más tarde, constataron con total nitidez aquellos lamentos largos y lastimeros que acabaron contagiando la intranquilidad entre los experimentados parapsicólogos. Nosotros estábamos en la última planta y resulta que estábamos intentando hacer psicofonías, en cada planta teníamos una grabadora intentando hacer psicofonías, porque allí se había recogido una psicofonía bastante clara, ¿no? La primera. Entonces teníamos aquello y claro, estábamos todos en total silencio. Y de pronto empiezan como unas voces de hombre, de 3 o 4 hombres, pero a discutir. O sea, unas voces que tú las oías claramente discutiendo. No entendías lo que decían, pero sí había una discusión fuerte, ¿no? Incluso yo pensé, hombre, nos van a fastidiar las psicofonías. Bueno, pues no había nadie. No había nadie. Aquella noche de investigación oficial no fue la única que vivieron los integrantes del grupo Omega. Pero debido a la virulencia de los fenómenos y contando con que el edificio en cuestión se encontraba en una de las zonas históricas más antiguas de Granada, decidieron indagar sobre el origen del inmueble. Sus pesquisas constataron que el pasado del edificio era mucho más oscuro y tétrico de lo que ellos se imaginaban en un principio. Yo cuando salió la noticia en el periódico Ideal y transcurrieron unos días, yo hice algunas declaraciones, me llamó el arquitecto de Diputación, que fue quien realizó las obras de remodelación, y me comentó que él personalmente, al abrir esa apertura, ese arco, encontró varios restos de esqueletos de recién nacidos, y entre ellos el de un adulto. Las sorpresas no habían hecho más que comenzar en las entrañas de aquel siniestro edificio. Tras lo vivido y lo averiguado, estaba claro para los miembros del equipo de investigación Omega que aquel no era un caso más. Este edificio escondía en su interior, desde tiempos inmemoriales, algo que parecía realmente malévolo. El 23 de diciembre de 1986, varios miembros del grupo regresaron de nuevo para desafiar a la noche en el interior del inmueble. Hicimos una investigación en la que simultaneamos las grabadoras para hacer los registros, a ver si se oía alguna psicofonía o se recogía algo. A la vez, en cada planta también había una cámara de infrarrojos que disparaba de forma esporádica por si aparecía alguna imagen, ¿no?, que se pudiera recoger también. Luego, en la sala de abajo se estaba haciendo una ouija, por si había algún espíritu que quisiera manifestarle, vamos, lo estábamos poniendo bastante fácil, ¿no? Y luego en cada planta había 2 investigadores totalmente a oscuras, en silencio, calladitos, claro, para no... simplemente estaban observando, ¿no? Pero aquella madrugada
tampoco iba a ser como las demás. Varios miembros del grupo se fueron repartiendo por diferentes estancias del inmueble, con el cometido de dejar diferentes aparatos de medición energética y grabadoras que fueran capaces de detectar posible actividad paranormal. Las primeras horas transcurrieron con normalidad, hasta que uno de los investigadores, Juan Burgos, pasó cerca del hueco del muro que años atrás había albergado esqueletos de niños. Entonces, justo en ese instante, saltó un medidor de alteraciones de campo electromagnético. Un rayo salió desde la pared e impactó en la mano de aquel hombre aterrorizado. Justamente cuando me acerqué con ese medidor de campo a hacer las mediciones, se disparó la alarma del medidor, tanto la sonora como la visual, y saltó un arco voltaico del muro al aparato y este se cayó al suelo, se abrió la tapa. Yo pensé que se había roto. Cuando estaba recogiéndolo y montándolo, pues empezó a salir un humo del murete. Yo pensé que era un cortocircuito o algo en un principio. Pedí incluso un extintor, aquí está quemándose algo, tal. Pero asombrosamente ese humo denso empezó a tomar una figura, una especie de monolito, e incluso hasta llegar a configurar un rostro. Cuando el pánico había hecho ya presa de algunos de los presentes que salieron huyendo de la sala, apareció lenta y misteriosa, desde la misma pared, una densa bruma que fue tomando forma humana y que se desplazó sigilosa por el habitáculo hasta que desapareció en una habitación contigua. Los testigos hicieron un retrato robot de lo que habían visto. Cuando aquel rostro se emitió por primera vez en una televisión regional, la sorpresa fue mayúscula. Parece ser que proviene de una puesta en común de las percepciones que han tenido los integrantes del grupo Omega y que después se refresca en una reunión posterior para que un dibujante de Granada, del periódico Ideal, pudiera llevar a cabo de una manera artística. Entonces lo que aparece en el famoso dibujo es un retrato robot del conjunto de todo lo que se había visto, empezando por lo que vio Juan Burgos. Desde aquella noche ya nada fue igual para ninguno de los miembros de la asociación Omega. Al ser analizada la mano de Juan Burgos, se pudo comprobar cómo la marca que había dejado aquel extraño rayo sobre su piel parecía hecha por presión de unos incisivos diminutos, como los que posee un niño. Sí, había un médico, gran amigo mío, y que formaba parte del grupo de investigación. Y cuando saltó el arco y yo fui a coger el aparato con las linternas que llevaban filtro infrarrojo y demás, él me hizo el comentario: Juan, te está sangrando un poco la mano. ¿Qué? Digo, sí, no sé, habrá sido lo que ha saltado de la pared. Dice, pero si tiene forma de bocado, ¿no? Como si te hubieran mordido y tal. Digo, no sé, ¿tú crees, Juan? No. Dice, sí, es que tiene toda la forma. Digo, pero no aparenta ser un bocado con dientes. Dice, bueno, pero es que tiene toda la forma, son como incisivos y están marcados. Yo pensé en ese momento que era el propio arco voltaico que me había quemado, Bueno, luego hubo muchos argumentos sobre esa marca. Claro, no fue un arco voltaico. Han pasado 20 años desde estos sucesos y nosotros también hemos querido pasar una noche en este inmueble en compañía de los principales protagonistas. Lo importante a día de hoy es que las hipotéticas presencias que pululan por este edificio parecen seguir sumidas en un extraño letargo. Algunos rezan para que jamás se despierten.